Hoy quiero compartir un tema que lo he titulado Hacedores de lluvias de bendición. Y es que las lluvias son un recurso natural que cae en ciertas estaciones del año sobre la tierra, y esto permite que ella sea regada. Con el agua que cae se ablanda la tierra, se puede arar los campos, sembrar y posteriormente cosechar los frutos sembrados en los campos. Es decir, que la lluvia hace posible que los hombres trabajen la tierra para poder vivir y disfrutar de ella. Sin lluvia es imposible que los campos sean aprovechados en todo su potencial. La lluvia, por tanto, es un elemento indispensable en la vida de los seres humanos. Pero en la Biblia, la lluvia tiene una simbología muy importante. Y quiero mencionarle por lo menos 5 de ellos. La Biblia nos dice que la lluvia es símbolo número 1 de bendición. Claro, si no hubiese lluvia, imagínense. Pero también a veces decimos, estoy bajo una lluvia de bendición, o necesito una lluvia de bendición, o yo necesito que caiga una lluvia de bendición sobre mi familia, sobre mis negocios, sobre mi cuerpo, de ser sanado, por ejemplo, o una provisión económica. En segundo lugar, también es símbolo de provisión. Cuando decimos, yo recibí una lluvia temprana o tardía, es decir, antes de tiempo o después de tiempo, pero llegó la provisión del Señor. En tercer lugar, significa también prosperidad. Es la prosperidad de Dios. La lluvia de Dios es prosperidad de Dios sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestros negocios, nuestra salud. En cuarto lugar, la lluvia también tiene la simbología de el sustento. Es decir, que Dios nos cuida, que Dios nos protege y que Dios nos da la provisión para cada día de nuestra existencia aquí. Y en quinto lugar, la lluvia también es símbolo de abundancia. Estoy en sobreabundancia, estamos bajo lluvia. Entonces, según la Biblia, es Dios quien suelta la lluvia o la retiene a su voluntad. Y Él lo hace para premiar o en algunas ocasiones detiene la lluvia para disciplinar a los hombres según su conducta. Es posible que usted en estos tiempos haya pasado por momentos de una profunda disciplina con Dios. Dios te ha mostrado que de alguna manera te habías descuidado en tus responsabilidades con tu familia, o con las cosas del Señor, o con la iglesia, o con tu propio cuerpo, o con el planeta, con los recursos naturales, con su economía. Entonces Dios utilizó estos momentos también para disciplinar a muchas personas según su conducta. Veamos, por ejemplo, cómo la Biblia nos enseña que Dios es quien suelta la lluvia. Job capítulo 5, versículo 10 dice así: Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre la faz de los campos. En Job capítulo 37, verso 6 dice así: Dios ordena, pues a la nieve dice, desciende a la tierra, y a la lluvia y al aguacero, sean impetuosos, o lluvia y aguaceros. En Jeremías capítulo 14, versículo 22 dice: hay entre las vanidades de las naciones quienes hagan llover. ¿Acaso los cielos dan lluvia por sí solos? ¿No eres tú, oh Señor nuestro Dios? En ti, pues, pondremos nuestra esperanza, porque tú has hecho todas estas cosas. Y el profeta Zacarías en el capítulo 10, verso 1 nos dice así: pidan al Señor la lluvia de la estación tardía,
El Señor produce relámpagos y hace llover. Él da pan al hombre y hierba en el campo. Y en Levítico capítulo 26, verso 4, dice: les mandaré la lluvia a su tiempo, la tierra dará sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran a lo largo de la Biblia que Dios es el que envía la lluvia. Sin embargo, en estos tiempos nos hemos dado cuenta de algunos hacedores de lluvia. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no llueve sobre la tierra por mucho tiempo? Hace algunos años aquí en Colombia no llovía por meses y meses. Fue una sequía impresionante. No había agua. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Pues la vida del ser humano se ve tremendamente afectada. De ahí que por siglos se ha creído que se puede hacer llover al contratar, por ejemplo, un hacedor de lluvia. Y cuando mencionamos esto de hacedor de lluvia, es un concepto que quiero definirlo a continuación, el cual se aplica no solamente a hacer llover agua, sino también a hacer llover otro tipo de cosas. En primer lugar, el hacedor de lluvia, por ejemplo, en Norteamérica, es un curandero nativo americano que induce lluvia por medio de rituales mágicos. Y eso lo hemos visto en las películas, en documentales, donde ellos, por medio de rituales mágicos, hacen que llueva sobre la tierra. Pero de una forma profesional, en segundo lugar, un hacedor de lluvia es una persona que induce la precipitación de agua por medio de métodos científicos. Es decir, algo así como lo que vimos en Colombia hace muchos años. Por medio de aviones o helicópteros se bombardean las nubes con yoduro de plata. Y esto hace que se vengan precipitaciones de lluvia sobre la tierra. Pero también está el concepto de el empleado, por ejemplo, que puede convertirse en un hacedor de lluvia. El empleado de una empresa que es una persona que tiene la habilidad para crear una gran cantidad de negocios inesperados. Conozco a algunos de estos empleados y empresarios que tienen esa habilidad para producir estos grandes contactos y negocios inesperados. Estos son los que traen constantemente dinero en los momentos críticos de las empresas. Genera más ingresos financieros que sus compañeros de trabajo. Ese es un hacedor de lluvia. En cuarto lugar, también un hacedor de lluvia es una persona que se denomina inversor, que invierte abundantes recursos financieros y que respaldan proyectos empresariales y los ponen en marcha. Por ejemplo, son personas que tienen esa habilidad. Esos son los hacedores de lluvia. Y en quinto lugar, el hacedor de lluvia puede ser un ejecutivo o un abogado con excepcional capacidad para atraer clientes, para utilizar conexiones políticas. Conozco este tipo de personas, hombres y mujeres, que tienen esa habilidad para hacer conexiones políticas o aumentar los beneficios de una organización. Como pueden ver, hay diferentes tipos de hacedores de lluvia. Este es un concepto interesante, pero nosotros también podemos convertirnos en hacedores de lluvia. Y usted me va a decir, ¿yo? ¿Cómo así? Pues vamos a leer lo que nos dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 11, verso 13 al 15. Escuche bien. Sucederá que si obedecen cuidadosamente mis mandamientos que yo les mando, para amar al Señor su Dios
y para servirle con todo su corazón y con toda su alma, entonces Él dará la lluvia a la tierra de ustedes en su tiempo, tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía. Así podrás recoger tu grano, tu vino y tu aceite. Él dará también hierba en tu campo para tu ganado. Así comerás y te saciarás. ¿Qué encontramos aquí en este pasaje de la Biblia? Fíjese que en estos pequeños versículos que acabamos de leer hay dos contenidos muy importantes. En primer lugar, contienen una promesa de Dios que nos dice que nosotros podemos provocar las lluvias de bendición sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestra empresa y nuestra tierra. Y esto viene de parte del Señor, pero esta promesa también conlleva una condición. Detallemos exactamente la promesa. Dice aquí el versículo que Dios les enviará sin falta la lluvia de otoño y de primavera. Y así cosecharán ustedes su propio trigo y no les faltará el vino ni el aceite. Y agrega algo más, tendrán abundancia de alimentos y a su ganado no le faltarán pastos. Esta es la promesa, pero ¿cuál es la condición? Por lo tanto, si obedecen los mandamientos que hoy les he dado y aman y adoran a Dios con todo lo que piensan y con todo su ser, entonces vienen las lluvias de bendición. Entonces, si queremos que la lluvia de bendición de Dios caiga sobre nosotros hoy, si usted anhela ser un hacedor de lluvias de bendición, debe hacer estas tres cosas. Son las tres claves de esta llave maestra para hacer llover las lluvias de bendición sobre su propia vida. ¿Cuáles son estas tres cosas según esta palabra? Debemos obedecer a Dios. Número 2, debemos amarlo con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y darle a Él el primer lugar en nuestra vida. Y tercero, servirlo, el servicio. Esa es la llave. Obediencia, amor y servicio. Esa es la llave para abrir los cielos y que la bendición de Dios venga sobre nuestra vida. Seguramente que usted ha estado pensando en estos tiempos qué es lo que ha pasado con nuestras vidas, con nuestra sociedad. Miles y miles y miles de personas pasaron a la eternidad. Hemos visto muchos de nuestros amigos que fueron llevados hacia la eternidad por esta pandemia del COVID. Amigos muy cercanos, familiares, compañeros que partieron. Y todo esto nos ha hecho pensar muchas cosas, reevaluarnos. Y algunos de ustedes seguramente están pasando en este momento por un tiempo de enfermedad, allí en su casa, encerrado, preocupado, luchando por su vida, porque este es un virus que está destinado a matarte, a destruirte, a eliminarte, a arrasarte. Pero es allí, en medio de esa lucha espiritual, donde tenemos que reevaluar nuestra obediencia hacia el Señor, hacia su palabra, nuestro amor hacia el Señor. Porque a veces amamos más la obra que al Señor de la obra. Amamos más las cosas, amamos más los milagros que al hacedor de milagros. Como que desplazamos las cosas de Dios a un segundo y tercer lugar. Pero el Señor nos enseña que la llave es obedecerlo, amarlo, pero también servirle. Es que nuestra fe no puede quedar estática en estos tiempos. Tenemos que demostrarla con servicio. Hay muchas personas que han aprovechado este tiempo para servir, para abrir su corazón a otras personas. Yo agradezco a las personas que han estado pendientes de nuestros hermanos en la iglesia,
que han hecho llegar esos mercados, que hemos podido hacer llegar a muchas familias. Gracias, mi hermano. Gracias por sus donaciones que usted ha hecho a la iglesia. Cuando usted hace las donaciones, no son para mí, es para la iglesia Plenitud. Es que la obra del Señor tiene que crecer y Dios nos va abriendo cielos abiertos, no tanto para que caiga la bendición, sino para que podamos contemplar la hermosura del Señor. Y al contemplar la hermosura del Señor, fluyen las demás cosas. Ahora, yo quiero que consideremos hoy 4 asuntos importantísimos. En primer lugar, Dios es la fuente de toda bendición. Los medios pueden cambiar. Hoy usted puede estar recibiendo bendiciones a través de unos medios como puede ser su empleo, su negocio, o algún familiar, algún hijo, no sé. Pero la fuente es Dios. Y Él es soberano en dar esas bendiciones a quien Él lo desee, porque la Biblia nos dice que Él es soberano. Él es el dueño absoluto. El profeta Daniel en el capítulo 4, versículo 35 nos recuerda eso. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice que Dios bendice a buenos y malos por pura misericordia. En Mateo 5:45 nos dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. Y a esto se le conoce como bendiciones universales. Es decir, que Dios hace llover sobre todos los seres humanos. Él no tiene acepción de personas para enviar su bendición. Él bendice a muchas personas. A veces nos sorprendemos nosotros, pero yo estoy metido en las cosas de Dios, hago esto y ¿por qué no me va tan bien como aquella persona que no? Es que Dios es soberano. Pero la clave es la forma en cómo nosotros aprovechamos esas bendiciones universales. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Hay personas malas que reciben bendición y les va bien, pero no administran bien las bendiciones. Entonces fracasan, quiebran, se meten en deudas, entran en una situación de calamidad, entran en esclavitud con el mundo, con el trabajo, con las cosas de esta vida. En tercer lugar, hay bendiciones especiales, lo que la Biblia denomina lluvias de bendición que están reservadas para quienes hacen su voluntad, para los que quieren hacer su voluntad. Y estas bendiciones incluyen sanidad física, prosperidad material y espiritual, recursos financieros, paz interior, comunión con Dios. Esas son las bendiciones especiales, lluvias que están reservadas para quienes deseen hacer su voluntad. Entonces, a lo mejor usted en este momento dice, pues yo sí quisiera hacer la voluntad de Dios. ¿En qué consisten las bendiciones? Pues veamos lo que nos dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al verso 14. Dice así, escúchelo bien. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas.
Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y bendito al salir. El Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán hacia ti y por 7 caminos huirán de ti. El Señor mandará bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano. Él te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. El Señor te confirmará como pueblo santo suyo, como te ha jurado. Todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Señor y te temerán. El Señor hará que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu campo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Él te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te mando hoy, para que los guardes y cumplas. El Señor te pondrá como cabeza y no como cola. Estarás encima, nunca debajo. No se aparten de todas las palabras que yo les mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses a fin de rendirles culto. Estas son las bendiciones especiales de parte del Señor. Y todas estas bendiciones están reservadas para ti, para tu familia. Pero ¿qué hay que hacer? Hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que lo obedezcamos a Él, que lo amemos con todo nuestro corazón y que le sirvamos, que seamos útiles en sus manos. Entonces el Señor dice aquí que te va a enaltecer, te va a bendecir afuera, en la casa, fuera de la ciudad, en la ciudad, tus campos, tu familia. Esto es impresionante. Pero el cuarto aspecto del cual quiero hacer mención es que en la bendición de conocer a Cristo, y aquí está la llave central para que usted se convierta en un hacedor de lluvia de bendición sobre su propia vida, sobre su entorno y sobre nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo. Y es que en la bendición de conocer personalmente a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos ser hacedores de lluvia de bendición. Y la palabra favor viene del hebreo sot. Y esa palabra significa Dios utilizando todo su poder para beneficiar a un amigo. Es que usted en Cristo deja de ser enemigo de Dios para convertirse en amigo de Dios. Y es en ese momento que Dios empieza a utilizar todo su poder para beneficiar a un amigo. En alguna ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré discípulos, sino los llamaré amigos. Eso es importante. Es decir, que en Cristo Jesús se dan todas las posibilidades para que el poder de Dios nos beneficie porque le caemos bien. Esto quiere decir que cuando Jesús, con su sacrificio en la cruz y el derramamiento de su sangre, cubre nuestro ser, limpia nuestro pecado, Dios nos ve a nosotros a través de su Hijo. Y a través de su Hijo nosotros recibimos
todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que nosotros ya fuimos bendecidos. Usted es un hacedor de lluvia de bendición. Usted en Cristo puede obedecer a Dios. Usted en Cristo puede amar a Dios con todo su corazón. Cuando tiene a Cristo, usted puede amar a Dios. Y cuando usted tiene a Cristo, tiene el deseo de servir. Y en estos tiempos que estamos viviendo, Dios nos da la oportunidad de prestar muchos tipos de servicio en la iglesia y fuera de la iglesia. Sea un servidor del Señor. Ahora, ¿y cómo podemos entonces nosotros hallar gracia ante los ojos de Dios? Mire lo que la Biblia dice. Porque sí, en Cristo Jesús tenemos todo ese potencial, pero se necesita un requisito básico. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe hay que enfocarla bien. No es fe en un árbol, no es fe en una piedra, no es fe en una tradición. Es fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la llave. Pero entonces, ¿dónde encuentro esa llave? En Hebreos 12:2 nos dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. He aquí la respuesta. Hay que poner nuestros ojos en Jesús. No pongamos nuestros ojos en organizaciones, en hombres, en seres, cualquiera que sea. Cuando ponemos nuestros ojos en los hombres nos desanimamos. Los hombres fallan, pero Jesucristo nunca falla. Y esto es bien interesante que lo comprendamos en este momento. Entonces, en la bendición de conocer a Cristo Jesús, podemos convertirnos en hacedores de lluvias de bendición. Porque Él es la llave, pero hay que poner nuestra fe en Él. Aceptarle como Señor y Salvador. Humillarnos, arrepentirnos. Ir al secreto con el Señor y abrir nuestro corazón y decirle: Señor, yo te abro mi corazón, te necesito en mi vida. Para ser un buen padre, un buen hijo, un buen abuelo, un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, nos hace portadores de esas llaves de bendición sobre nuestra vida. Entonces, nosotros no necesitamos hacer rituales mágicos para que las bendiciones de Dios lluevan sobre nosotros. No tenemos que pagar grandes penitencias y hacer grandes sacrificios. No necesitamos flagelarnos. No necesitamos darnos golpes de pecho y lastimarnos o menospreciarnos. No, sencillamente basta hacer unos sencillos ajustes de los cuales hemos hablado hoy para comenzar a ser hacedores de lluvia de bendición. Recordemos, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amarle más que nuestra vida, amarle más que respirar, amarle sobre todas las cosas. Es sentir su presencia, es deleitarse en Él, es llenarse de su vida, es poder ser lleno de la gloria de Dios para así mismo ver el mundo con otros ojos y enfrentar los desafíos de la vida con otros ojos. Hemos visto hoy que tenemos que obedecerle. Usted puede obedecerle. Los mandamientos del Señor no son gravosos, no son difíciles. Ya no estamos sometidos a guardar un poco de reglas y reglamentos y volvernos legalistas. Es un amor sincero que se demuestra con obediencia. Es decir, Él me amó tanto a mí, que dio su vida por mí,
¿qué puedo hacer yo más que obedecerle por lo que Él hizo por mí? Pero hemos visto hoy que el secreto de ser hacedores de lluvia de bendiciones es servirle con pasión y con entrega. Es cierto que estás ocupado en tus labores, tus negocios, tu trabajo, tu familia, pero yo te motivo hoy a que le sirvas al Señor con pasión. Hay muchas formas. Usted puede ser un hacedor de lluvia de bendición apoyando financieramente su iglesia, apoyando con oración, visitando a un amigo, obsequiando la palabra de Dios. Usted puede hacer muchas cosas con pasión y entrega, ejercer un ministerio dentro de la obra del Señor, servirle. Pero también hemos aprendido hoy que para ser hacedores de lluvia de bendición hay que creer que Dios es la fuente de toda bendición. Solo Dios es la fuente de toda bendición. Yo sé que Él ha derramado su bendición muchas veces sobre su propia vida y usted se ha dado cuenta hoy que a pesar de ser malo, Él ha sido bueno contigo, pero no has sabido administrar eso. A partir de ahora en el Señor vas a poder entender que esas bendiciones universales son para saberlas usar y saberlas administrar. Pero también hemos aprendido hoy que debemos disfrutar las bendiciones especiales haciendo la voluntad de Cristo Jesús. Por eso, para finalizar, quiero invitarle a que te conviertas hoy en un hacedor de lluvias de bendición a través de Cristo Jesús. Sea un hacedor en este momento de lluvia de bendición para tu propia familia. Tu propia familia te necesita, tu empresa, tus amigos, esta nación, tu nación te necesita. Tu destino es ser portador de bendición. Por eso, en este momento, en el nombre de Jesús, yo proclamo sobre tu vida que se rompe toda maldición, porque tú eres un hacedor de lluvia de bendición a través de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, porque a través de tu Hijo amado, Jesús, podemos ser portadores de la llave de la bendición. Y Señor, hoy tú nos hablas que podemos ser instrumentos de bendición. Queremos convertirnos en tus manos, en tu corazón, en tu mente, en todo lo que tú eres para llevar bendición a muchas personas. Hoy se cae el lastre sobre nuestra vida de bloqueos, de maldición, de estorbos, y proclamamos que en Cristo Jesús somos portadores de lluvia de bendición. Por eso, Jesús, te amamos, te obedecemos y te serviremos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Después de haber escuchado este mensaje, quiero invitarle para que se conecte con la Iglesia Cristiana Plenitud. Escríbanos. Estamos dispuestos a ayudarte espiritualmente. No importa en qué lugar del mundo estés, escríbanos. Díganos qué hizo el Señor a través de este mensaje y le vamos a contestar. Nuevamente, les recuerdo que este próximo miércoles reabrimos el templo. Entre a la página de la iglesia, inscríbase, separe su cupo para que pueda participar. Cumplamos con todos los protocolos y este miércoles nos estaremos viendo a las 7 de la noche. Que el Señor te siga bendiciendo.